Hola amigos, espero que se encuentren muy bien en este día. Es el momento para reflexionar juntos, como cada jueves a las 7 de la mañana, hora de Colombia, en Facebook, YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas del audio. Ya saben que nos encuentran como el Mural del Alma. Y precisamente les quiero dar la bienvenida a este espacio. Mi nombre es David Fernando Higuera. Privilegio para mí acompañarles los próximos minutos como su anfitrión, diciéndoles gracias por compartir cada una de las formas de escuchar y ver el mural. Gracias por reproducir desde el minuto 0 al final cada episodio. Ustedes no tienen que pagar absolutamente nada, no tienen que llenar ningún formulario de ninguna naturaleza, sino disfrutar de cada uno de estos episodios. Como cierto orador cristiano diría, es un torpe intento por tratar de cambiar el mundo, al menos desde cada uno de nosotros. Agradezco a las 20 personas que están ahí suscritas al canal de YouTube. A veces la plataforma no avisa, entonces siempre sepan que a las 7 de la mañana, hora de Colombia, agéndelo en sus usos horarios respectivos. Está el episodio en todas las plataformas compartido, ya listo para que ustedes lo vean, en el caso de YouTube, y lo puedan escuchar en el resto de las plataformas de audio. La gente en Facebook, que ya casi son como 60, un abrazo muy grande. Gracias amigos por el voto de preferencia, porque su apoyo y su difusión permiten que el Mural del Alma llegue a más gente, permiten que el Mural del Alma llegue a más personas. Así que amigos, muchas gracias por eso. A pesar de que es un podcast orgánico, donde el host es como cualquiera de los presentes, que ha alcanzado cosas, pero otras no. Pero en esas que no, estamos trabajando junto con ustedes. Es que estamos juntos en esto, amigos. Gracias por ese respaldo. Y de eso se trata. Esto es un podcast orgánico. De alguien que ha conquistado cosas y quiere enseñárselas a ustedes, pero que a veces estoy con ustedes en desarrollar otras cosas. Y que es importante que vayamos juntos en el mismo sendero. Esto es el Mural del Alma. Bienvenidos. Bien amigos, les voy a contar una historia verídica. Esto fue real. Sucedió en la historia del deporte y en la historia de la cristiandad. En 1924 se celebraron los Juegos Olímpicos de París. Imagínense, unos 100 años después pasó, ¿no? Lo de los Juegos Olímpicos del 2024, pero fíjese usted que antes de esos míticos Juegos Olímpicos del 2024, hace 100 años atrás, se celebraron los primeros Juegos allí, en la capital francesa. 1924, Juegos Olímpicos de París, y fue durante esta Olimpiada que un hombre llamado Eric Liddell, llamado el escocés volador, sorprendió a Inglaterra al negarse a correr la carrera de 100 metros porque la competencia se realizaba en domingo, el Día del Señor. Liddell, estudiante de la Universidad de Edimburgo, se había distinguido por sus marcas primeramente en 1920 y pronto se distinguió por tantas otras marcas y se convirtió en una superestrella. No era una exageración la descripción que hicieron de él. El atleta más famoso, popular y amado que Escocia jamás había producido. La segunda característica que distinguía a Eric Liddell era su interés por los demás. Se cuenta que durante una de las carreras, él insistió en hablar con un corredor negro al que nadie dirigía la palabra. Además, se había formado el hábito de estrechar la mano de sus oponentes y desearles lo mejor. Todo el mundo lo quería. Liddell era una pieza importante en el equipo olímpico británico en 1924. Cuando se hizo público el programa de las competencias olímpicas, la carrera de los 100 metros apareció programada para un domingo. Liddell no trató de hacer de su posición una exhibición, solo explicó con sencillez que él no participaría. Las autoridades británicas se horrorizaron. Le acusaron de traicionar a su país, pero Liddell permaneció firme en su decisión. Para él, el respeto por el Día del Señor era tan natural como el respirar.
de manera que su decisión no fue algo fácil para él. Tenía el poder de perseverar y permaneció fiel a su decisión a pesar de toda oposición y crítica. En vez de correr los 100 metros, se propuso participar en la carrera de los 400 metros. Por lo general se creía que los atletas especializados en 100 y en 200 metros no destacaban en los 400 y 800 metros, y precisamente el tiempo de Liddell en los 400 metros no era nada sobresaliente. El viernes 11 de julio de 1924, Liddell ganó y batió también el récord mundial, dejándolo en 47 segundos 6 milésimas. Cuando Liddell volvió a Edimburgo, fue recibido como un héroe. Al año siguiente, 1925, marchó a China, donde sirvió como misionero el resto de su vida. En 1942, la provincia china donde él vivía fue invadida por el ejército japonés. Liddell envió a su esposa y a sus 2 hijas a Canadá. Nunca llegó a conocer a su tercera hija, que nació poco después en aquel país, porque en 1943 fue internado en un campo de concentración. Allí se dedicó a cuidar de las necesidades físicas y espirituales de sus compañeros de prisión hasta que falleció en 1945. Dice John Hagee, un evangelista y escritor norteamericano, dice: cuando vi la película Carros de Fuego, que presenta la vida de Eric Liddell, oiga, ese dato no lo sabía, ¿no? Chariots of Fire, Carros de Fuego, inspirada en Eric Liddell, fíjese usted. Oiga, yo voy a vérmela. Me sentí atrapado, dice Hagee, por el magnetismo de su persistencia. La perseverancia atrae. El punto cumbre de la película es cuando el príncipe de Gales y las autoridades británicas pusieron en juego todas sus dotes persuasivas para convencerle de que corriera el domingo. Cuando él respondió que no lo haría en el día del Señor, un grupo de adolescentes que estaba viendo la película se puso de pie y aplaudió. Observaban sin respirar la historia de Liddell. Su perseverancia les impactó más que sus récords mundiales. Hágame el favor. Eric Liddell. Y no voy a usar la IA en esta ocasión, amigos. Le voy a dar el título que está acá, pero le voy a acuñar otro más. El episodio de hoy se llama Fidelidad y Perseverancia. La historia de Eric Liddell, el escocés volador. Así se titula el episodio. Bueno, quiero tomar apartes de lo que está aquí en mi ilustración. Entonces, uno dice, hombre, y esto es controversial, porque hay gente que no le gusta que le toquen los domingos porque los domingos son el día de descanso y está bien, listo. Hay gente que puede irse a montar bici, fantástico. Hay gente que puede hacer deporte un domingo, fantástico. Y espectacular. Pueden usar las madrugadas y las mañanas, fantástico, amigos, estamos en un mundo libre. Pero fíjese usted que Eric Liddell, este gran atleta y misionero británico, escocés concretamente, de Edimburgo, la tenía clara. Eran las Olimpiadas de París 1924 y el tipo tenía dispuesta la meta, 100 metros planos. Y él iba con toda, pero cuando en la agenda vio que era domingo, dijo, es día domingo, ese día se lo voy a dedicar a mi Dios Padre y ya, voy a ir a la iglesia. Ok. Y todos, yo sé que como algunos de ustedes, todos los británicos y las autoridades se horrorizaron, me imagino, Comité Olímpico Británico o Comité Olímpico Escocés. Todos decían, pero ¿cómo se te ocurre? Son los 100 metros planos. Puedes ganarte una medalla de oro. Tú eres un crack. Tú eres un duro en esto. Dice que, ¿cómo así que el día del Señor vas a cambiar los 100 metros planos por ir a la iglesia? Pero fíjense ustedes, amigos, que el tipo
no lo dice aquí, pero me imagino que el tipo diría, sí, es el día del Señor, yo me voy a dedicar a consagrarme a Dios, voy a ir a la iglesia, voy a escuchar al predicador, porque no sé si era, bueno, era cristiano seguramente por el contexto histórico. Yo voy a ir a escuchar al clérigo, al pastor, bueno, qué sé yo. Y sí, voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Pues si me quieren sacar, sáquenme. No sé si diría eso, pero haría eso. Pero miren, fíjense algo. Él persistió en su carácter y yo estos días yo estaba hablando con alguien de eso. Con parte de mi crew de trabajo. Ahí en medio de los oficios del trabajo, esta persona me decía algo. Hay que tener carácter en la vida. ¿Por qué? Porque la gente no quiere el bien de uno. Me lo ratifica mi esposa. Me lo dice todo el mundo. Y ustedes me dirán, Fernando, ¿hasta ahora se dio cuenta? Ay, amigos. Si les contara un poco de mi vida, pero eso es otro episodio. Hay cosas que sigo aprendiendo. Yo sé que algunos de ustedes ya han aprendido cosas, pero esas cosas que ustedes aprendieron las estoy aprendiendo hasta ahora. El punto es que me hablaba esta persona, me hablaba del carácter. Tener carácter incluso en los momentos duros. ¿Sí? Cuando hay momentos de calamidad, yo solía desesperarme con facilidad y perdía el control. Ahora debo y soy consciente de eso, de que uno en una situación tiene que permanecer de roble, no es ser hipócrita, sino que uno tiene que ser perseverante en el carácter, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Si estás que lloras, me decía esta persona, me decía, si usted está que llora, hermano, vaya al baño y chille, llore. Si algo pasó, se sintió malo esto, y listo, hágale para adelante. Así nos toca. Nos toca llorar en el silencio y en el secreto, porque la gente no le importa la vida de uno. Sí, la vida suya no le importa a nadie, mi vida no le importa a nadie. Esa es la ley de la vida, no es algo novedoso. Pero la buena noticia es que hay uno que sí le importa cómo estamos y cómo somos, amigos. Ese es Dios. Y qué bonito tener a un Dios que sí le importamos. Sí. ¿Por qué digo que la gente no le importa a uno? Amigos, porque la gente anda tan ocupada en sus cosas. Y está bien. Está bien. La gente está ocupada en sus cosas y está bien. Y pocos se interesan por la vida de uno. Contaditos. Pero el verdadero, el que es, decía Alberto Linero, ex sacerdote católico, uno de los miembros del equipo de Blue Radio, una reconocida emisora radial de Colombia. El man, hablando de Jesús, ¿no? El man está vivo, es un libro de él, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. El man, como le diría a él, o sea, Dios siempre está interesado en nosotros. Y Eric Liddell, el escocés volador, gran atleta británico, cuando decían, me imagino, le decían, es que usted tiene que correr los 100 metros planos, Liddell, tiene que correrlos. O si no, lleve. Vulgarmente decimos lleve del bulto. O afronte las consecuencias. Él me imagino diría, no importa, yo afronto mis consecuencias. Hagan conmigo lo que quieran, pero mi día con papá Dios no lo voy a negociar. Resultado de eso, lo vamos a ver más adelante. Y les cayó la boca a todos. Porque decía, mire, yo voy a correr los 400 metros planos. Y todos decían, los 400 metros planos. Está demostrado que los que corren 50 o 100 metros planos no pueden con 400 o con 800. Usted está loco. Pero el tipo les cayó la boca a todos porque en 1924 pasó lo que tenía que pasar. Viernes 11 de julio de 1924, el man, Eric Liddell, ganó la carrera de los 400 metros planos y no solo ganó, sino que batió el récord mundial. Lo dejó en ese entonces en 47 segundos 6 milésimas. Hágame el favor. Pero aquí hay unos datos interesantes de Liddell que los quiero destacar. No tengo inteligencia artificial que me guíe, amigos. Dije, quiero hacer algo diferente. ¿Qué puedo destacar del tipo, de Liddell?
Mire que la primera característica es que el man la tenía clara. Dios primero. Y así debemos ser amigos. No le estoy hablando de religión ni mucho menos. Le hablo de una relación con un Padre maravilloso que nos ama. Que puede que a la gente no le importa su vida ni mi vida, pero a Él le importa tanto nuestra vida que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Eric Liddell la tenía clara. Dios es innegociable. Por eso, no corrió los 100 metros planos por dedicar su vida a escuchar la palabra de Dios, y un tiempo después corrió los 400 metros planos y Dios lo recompensa con la victoria y con un récord mundial. Hágame el favor. Vale la pena poner nuestras esperanzas en Dios. Vale la pena ponerlo en primer lugar. Y cuando constituimos a Dios el dueño y el centro de todo, Él se encarga de lo de nosotros. Así que vale la pena. Segunda cosa. Empatía. Eric Liddell era un hombre empático, se interesaba por los demás. Fue hasta donde un atleta negro al que nadie le dirigía la palabra. Lo tenían como un cero a la izquierda, lo tildaban de loser, de perdedor, qué sé yo, al atleta negro. Y llega Eric Liddell, lo saluda y le habla. Tiene contacto. Me imagino que este atleta decía, pero ¿quién es este hombre que está ahí hablándome si nadie me para bolas? Y era lo que yo les decía hace un momento. Este atleta afrodescendente decía, mi vida a nadie le importa, mi vida a nadie le interesa. Y este hombre, Liddell, viene hasta mí y se acerca a mí y me está hablando. Qué lindo eso. Este hombre, Eric Liddell, ejemplo de empatía. Impresionante. Y mira esto, tenía espíritu combativo y competitivo, porque a todos los rivales les estrechaba la mano y decía, que gane el mejor. Buena suerte, hermano. Vamos, vamos, rómpala. Y yo creo que todos dirían, pero a ver, es que este es mi rival, ¿cómo me va a desear eso? O sea, esto es una locura. No, él tiene que estar en modo defensivo. ¿Por qué me estrecha la mano y me dice, buena suerte, hermano, hágale con toda? Vamos a correr, vamos a sudar la gota, vamos a sudar nuestras truzas por ganar. Vamos a competir contra nosotros mismos. Es que yo me imagino que él diría eso, ¿no? Mire, ni yo soy su enemigo ni usted el mío. Mi enemigo soy yo mismo. Su enemigo es usted mismo. Así que, a ver, les deseo lo mejor. Todo el mundo apreciaba a Eric Liddell. Entonces, impresionante. Sencillo. El tipo era sencillo y tenía dos cosas claras. Primero, Dios, y segundo, la empatía con la gente. Entonces, pues nada, él fue famoso, lo recibieron como héroe en la capital de Escocia, en Edimburgo, porque Glasgow es la segunda ciudad más poblada de Escocia, ¿no? Allá en Edimburgo lo recibieron, lo ovacionaron, el héroe, el champion, el campeón, el de la medalla de oro, el del récord mundial, sí. Pero entonces, en 1925 persigue el llamado de ser misionero a la República Popular China, 1925. De allí duró de 1925 hasta 1945. 30 años siendo misionero. Y uno diría, usted, y hasta yo puedo decir, oiga, pero el tipo está loco, está en la cima del éxito, está en la cima de la gloria. Y es que, misionero, ¿a qué cabeza se le ocurre pensar que después de ser medalla de oro y récord mundial, dice que va a predicar de la Biblia a la gente de la China? Amigos, les digo una cosa. Eso es amor puro por el Dios que lo rescató y lo amó a él. Deberíamos aprender de él. No tanto a ser misioneros, pero sí de en qué posición está Dios en mi alma y en mi corazón. ¿Lo tengo como primero en mi vida o lo dejo para cuando estoy en problemas? Datos para pensar, amigos. Entonces, el tipo siguió siendo un tipo con un don de gente aún en medio de su ejercicio como misionero. Entonces, nada, los ejércitos del Japón llegaron allá en 1942. Por seguridad envió a su esposa, a sus dos hijas y a una tercera que venía en camino a Canadá.
nunca conoció a su hija. En 1943 lo llevan capturado a un campo de concentración, fíjese usted. ¿Sí? Era una cosa impresionante. Era prácticamente la época de la Segunda Guerra Mundial. Era otro episodio de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue un periodo de la historia, un periodo bélico, transcurrido entre 1929 hasta 1945. Ese fue el periodo comprendido de todo lo que tiene que ver con este suceso fatídico, tremendo, nefasto, como la Segunda Guerra Mundial. Corrijo, 1939 a 1945. Discúlpenme ustedes el dato erróneo. 1939 a 1945. O sea, era plena época de la Segunda Guerra Mundial y mientras todos los focos estaban en la Alemania de Hitler, en el Asia estaba pasando una cosa nada rara en cuanto a conflicto bélico. Entonces, en medio de ese cogenague, es ahí cuando el líder es capturado con otras personas, se lo llevan a un campo de concentración allá en China. Los japoneses, 1943 al 45, cuidó de las necesidades físicas y espirituales de sus compañeros de celda. Imagínese, es impresionante. Eric Liddell, el gran atleta, The Scottish Flyer, el escocés volador, el campeón, el de la medalla de oro, el que en 1924 rompió el récord mundial. Ahora, listo, misionero, listo, Fernando, le compro, me decía una de mis compañeras, le compro la idea, me decía, un saludo a Liz, le compro la idea de que listo, fue misionero, pero ¿cómo así? Que este tipo está en la cárcel, ¿cómo así? Que este tipo está en un campo de concentración y ¿cómo así? Que está ahí, en las penurias, en la condena, ayudando. ¿Cómo es eso? Eso es anormal, amigos. Pero, ¿saben? Es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, que Cristo estuvo con prostitutas, con cobradores de impuestos, con los pecadores, porque Él dijo, los sanos no necesitan de médicos sino los enfermos. Él fue a donde estaba la necesidad de Jesús. Y Eric Liddell siguió el ejemplo de Jesús, asistiendo espiritual y físicamente. Físicamente porque estaban, me imagino, con hambre, heridos de los trabajos forzosos, me imagino yo, en esos campos de concentración chinos que los gestionan los nipones en esa invasión que hubo en plena Segunda Guerra Mundial. Y los asiste espiritualmente. Me imagino las palabras del tipo diciéndoles a sus compañeros, amigos, acuérdense de lo que les enseñé de Pablo. Pablo decía que aun cuando yo vivo en estas prisiones del cuerpo, mi alma está libre porque mi alma fue comprada a precio de la sangre de Cristo. Hay esperanza, amigos. Este cuerpo se va desgastando, pero nuestra alma y nuestro espíritu se van fortaleciendo porque Jesús está con nosotros. Y el tipo, me imagino, seguía en esta retórica hasta cuando falleció en el año de 1945. ¿Ah? Voy a usar la IA en esta ocasión pero voy a verme la película. Tengo que buscar la manera de verme la película. Porque quiero, o sea, yo cuando estaba viendo esto y dije, Carros de Fuego tiene que ver con esto, yo, ¿en serio? No lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, es impresionante. Ahí está. Pues fíjese usted que Carros de Fuego, la gran película con el tan, 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 tan. Espero que YouTube no me castigue. Esa melodía de Vangelis, este gran compositor, con esa melodía icónica en la historia del cine, la película que dirigió Hugh Hudson allá en el año de 1981, se basó en hechos reales y sigue la historia de dos atletas británicos que se preparaban para precisamente competir en los Juegos Olímpicos de 1924. El uno era Harold Adams, o Harold Abrahams más bien, Harold Abrahams, y el otro es Eric Liddell, ¿sí? Un tipo que es escocés
Pero ahí está. Entonces, los contrastes, ¿no? Harold Abrahams, judío, estudiante en Cambridge, enfrenta el antisemitismo y busca demostrar su valía a través del atletismo. Obsesionado con ganar, contrata a un entrenador profesional, algo poco común en la época. Y su motivación hace el deseo de superar prejuicios y alcanzar reconocimiento. Pero contrario, Eric Liddell era un hombre cristiano de Escocia. Se negó a competir los 100 metros porque la carrera se realizaba el domingo, el día sagrado para él, el día del Señor. Compite en los 400 metros, prueba menos favorable, pero ganó y demostró que la fe puede ser más fuerte que la estrategia. Ojo ese dato, la fe es más fuerte que la estrategia. Y la historia, la película comienza con el funeral de Abrahams en el 78. A través de flashbacks se reconstruye el camino de ambos atletas. La película alterna entre escenas de entrenamiento, conflictos internos, momentos de inspiración y la competencia olímpica. Mire lo que reseña mi IA. Liddell representa la coherencia espiritual, incluso cuando eso implica renunciar a la gloria inmediata. Uf. Mira, amigos, hay cosas que valen la pena en esta vida y una de ellas es tener a Dios en el corazón. Más que plata, más que oro, más que cualquier cosa de esas, más que un prestigio, más que un título que, listo, qué bendición tenerlos y fantástico. Pero al final de eso, ahí sí como el dicho, ¿no? Yo conozco gente tan pobre que lo que tienen es plata. Pobre de espíritu, pobre de corazón. ¿Por qué? Porque les hace falta algo que los satisface, y es Dios. Miren que es interesante lo que la Biblia señala respecto a eso, porque miren que cuando Pablo escribió sus cartas, era la época donde se realizaron las primeras Olimpiadas de la historia moderna, en pleno siglo I después de Cristo. Entonces, toda la onda de los Juegos Olímpicos llegó a la vida de Pablo, porque Pablo se enteraba de que habían Olimpiadas y todo este asunto, más allá de lo espiritual, ¿no? La consagración a los dioses del Olimpo, bla, bla, bla. No es el tema de este podcast. Cuando Pablo el apóstol está en los últimos días de su vida, dice la mítica frase de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. A su discípulo, el pastor Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por además me está destinada la corona de justicia que el Señor no solamente me va a dar a mí, sino a todos los que aman su venida. Es lo que más o menos dice Pablo. Entonces, esto lo ejemplizó Eric Liddell a profundidad. El tipo la tenía clara. Yo ya gané, yo ya hice mi parte en lo deportivo, pero quiero ayudar a los demás y quiero hacerlo con la palabra. Está bien. Y está en la historia. Y esa historia de vida de Eric Liddell se materializó en esa película, Chariots of Fire, Carros de Fuego. Oiga, yo me la quiero ver. Yo tengo que mirar en qué plataforma de video está para poderla ver, porque es un clásico del cine. Es un clásico del cine por su banda sonora que es súper mítica, pero quiero vérmela. Y otro pasaje bíblico para ir cerrando este episodio, que está un poco largo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dijo Pablo a los corintios: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Esto, amigos, no solo en lo espiritual, sino es para la vida diaria. Sea perseverante y persistente en lo que usted quiere y usted lo va a lograr. Pero obviamente con el plus de Dios, la vaina se potencia. Es un catalizador impresionante. Conclusiones del episodio del día de hoy del Mural del Alma, agradeciéndoles de una vez a todos ustedes por su compañía y por tomarse su tiempo en escucharme y verme. Nos falta fidelidad, carácter, fe, perseverancia. ¿Nos falta eso? Yo flaqueo en eso. Pero la buena noticia para mí y para todos ustedes, amigos, es que si tenemos a Cristo al lado nuestro, si lo tenemos ahí, al ladito, y acudimos a Él de verdad, como un amigo, y nos expresamos tal cual somos delante de Él, Él nos va a ayudar. Él va a estar ahí siempre con nosotros. Pero hay que tener varias cosas muy puntuales. Número 1, tenga a Dios como lo primero en su vida. Dios en su vida es innegociable, y en mi vida también, como Eric Liddell, que cuando le dijeron: vamos a correr los 100 metros planos, y él dijo: no, señor,
ese día es sagrado para mí, es para el Señor, yo no voy a correr porque es un domingo y el domingo es día para el Señor. Y todos se escandalizaron, se enfurecieron, hasta madrazos le vendrían a echar a este tipo, pero le llegó su oportunidad, 400 metros planos, ganó récord mundial, top. Y 2, empatía. Estuvo cercano a la gente, incluso a la gente que despreciaban a algunos, le extendió la mano, les hablaba, incluso a sus rivales les decía, buena suerte, que gane el mejor. Y ya. Impresionante, ¿eh? Hay muchas cosas y personajes reales como él, como Eric Liddell, son los espejos en los cuales Dios pone para que nosotros nos fijemos y digamos, ¿estamos mal? Vamos a mejorar esto. Pero si vamos bien, potenciemos la cosa de una mejor manera. Resiliencia, carácter, empatía, fe, constancia y una fe inquebrantable incluso a pesar de las pruebas. Eric Liddell, cuando estuvo en la prisión, en el campo de concentración chino, alentó física y espiritualmente a sus compañeros de celda de prisión hasta el día de su muerte. Él no se amilanó, no se puso triste, sino que aún en medio del dolor sacó provecho y aprovechó esa oportunidad para hablar de Dios y traer esperanza a aquellas personas que puede que la liberen o que se mueran ahí en ese momento, pero que haya esa esperanza firme de que nuestra alma y nuestro espíritu son del Señor. Entonces, amigos, la vida está dura, nadie dijo que sería fácil, nadie dijo que sería algo llevadero y la vida se va a poner peor, pero la buena noticia es que no estamos solos y podemos acudir a nuestro Padre Dios y decir, mira papá, mira Dios, ayúdame, sácame de este atolladero en el que estoy y no quiero tenerte como una religión más o una religión en mi vida, sino quiero que seas mi amigo, el que está ahí conmigo, que sé que si yo quiero llorar, Él me recibe las lágrimas y Él me va a ayudar a salir adelante y a sacar la mejor versión de mí. Mi nombre es David Fernando Higuera, termina este episodio de hoy del Mural del Alma. Gracias a todos por el apoyo, por suscribirse, por seguirme, por escuchar cada uno de estos episodios, por tomarse su tiempo para ello. Muchas gracias por ello. Suscríbanse, compartan esto y gracias por el apoyo con sus reproducciones. No pagan nada, no se inscriben en nada, solo escuchen de principio a fin. Eso nos ayuda un montón para ello. Los espero todos los jueves a las 7 de la mañana, hora de Colombia, o cuando quieran, en cada uno de los episodios. Nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo, para seguir escribiendo aquí en el Mural del Alma. Chao.